Muy buenas noches a todas y todos. Antes que nada quisiera agradecer a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y en particular al doctor Arturo Curiel Ballesteros por la invitación que me hicieron a participar en esta serie de conferencias para conmemorar el 455 aniversario de la relación Filipinas-Jalisco. Bueno, pues esta noche voy a presentarles un tema que, a pesar de que está a la vista de todos, en realidad sabemos muy poco de su profundidad histórica y es la influencia filipina en la costa del Pacífico mexicano. Entonces, quisiera empezar con la pregunta de cómo es posible que haya existido una relación histórica entre dos naciones que están separadas por más de 13,000 kilómetros de distancia y que en medio de ellas existe el océano más grande sobre la Tierra, que es el Océano Pacífico. Y la respuesta la encontramos en esta embarcación que comúnmente se conocía como el Galeón de Manila, la Nao de China, la Nao de las Filipinas, o incluso se le conocía como la Nao de Acapulco si era vista desde Manila. Bueno, pues todo el mundo sabe que esta fue una embarcación que duró cerca de 250 años, entre 1565, con la expedición de Legazpi y Urdaneta, que sale de Barra de Navidad y culmina hacia 1815, tras el proceso de la independencia de nuestro país. Bueno, pues sobre la pregunta de cuándo inicia el Galeón de Manila, tenemos, por ejemplo, este monumento que conmemora en Barra de Navidad, Jalisco, y que además tiene su contraparte en Manila, que es otro monumento muy similar que se encuentra en la Plaza México. Igualmente en la Plaza México, bueno, pues podemos encontrar otro tipo de monumentos, por ejemplo este, que también es sobre el Galeón de Acapulco, México, y bueno, pues son marcadores históricos que están tanto de un lado como del otro del Pacífico. Bueno, y otra pregunta es, ¿cómo llegan los filipinos a la Nueva España, es decir, a México? Bueno, pues quiero decir que fue un proceso paulatino y que estos asiáticos en general se le conocían como indios chinos y bajo el nombre, bajo el cobijo de indios chinos, pues eran personas que no solamente procedían de Filipinas, hay que decirlo, sino de una gran cantidad de países del sudeste de Asia e incluso de la India. Como podemos observar en este mapa, bueno, pues se ha podido rastrear, digamos, a partir de los documentos coloniales, la procedencia de diferentes zonas del continente asiático de estos indios chinos. La mayoría, no podemos saber con certeza qué porcentaje, pero sí es un hecho que la mayoría procedía de las Islas Filipinas, sobre todo de la zona alrededor de Manila y también un porcentaje importante de las Visayas. Ahora bien, ¿dónde se insertan estos indios chinos? Bueno, pues en diversas partes de la Nueva España, observamos también en este mapa que pues existe un establecimiento de indios chinos sobre la franja costera del Pacífico mexicano, desde Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, ¿verdad? Y también hacia el centro de nuestro país. Bueno, pues lo que hoy es la Ciudad de México, pero también Puebla, bueno, incluso Veracruz. Y si observan también en el mapa, bueno, pues existe una ruta que es hacia el septentrión novohispano y esta presencia de asiáticos tiene que ver tanto con el comercio como con la minería. Y bueno, pues otra pregunta que nos hacemos es ¿cuál fue el impacto del Galeón de Manila en el Pacífico mexicano, que es el tema que he venido trabajando en los últimos años? Y esta noche lo que les ofrezco es dar una perspectiva, digamos, muy amplia sobre la influencia particularmente filipina, bueno, asiática, pero particularmente filipina en la costa del Pacífico.
Y bueno, pues tenemos una influencia en la cultura del cocotero, tenemos una influencia en la gastronomía, en la técnica de textiles, en las manifestaciones religiosas y en algunos elementos de la vida cotidiana. Vamos a empezar por la cultura del cocotero. El cocotero en diversas sociedades de Asia es conocido como el árbol de la vida, pero también para la India se le llama Kalpavriksh, que quiere decir el que todo lo da, porque es un árbol que provee de alimento, bebida, de techo, incluso de vestimenta. Se puede hacer vestimenta con fibras de coco, como elemento medicinal y bueno, pues en diversos utensilios. Este árbol de la vida, este Cocos nucifera, bueno, pues se introduce en nuestro país. Y para empezar, la ruta de dispersión del cocotero es realmente interesante. No me voy a detener aquí porque es una historia bastante larga, pero se ha planteado que el cocotero estaba presente en el continente americano desde antes de la llegada de los españoles. Y uno podría preguntarse, bueno, pues ¿por qué? Posiblemente la ruta de dispersión del coco en este momento haya sido a través del mar, porque el coco puede soportar una alta salinidad, viajar y por sí solo, bueno, germinar en un lugar que encuentra propicio, ¿no? Que puede ser una zona arenosa y demás. Entonces, Gonzalo Fernández de Oviedo menciona que el cocotero estaba presente en una región de Centroamérica y es posible que haya sido de esa manera. El coco llega a lo que hoy es la costa del Golfo de México por la vía de los portugueses, ¿verdad? Los portugueses están desde finales del siglo XV en la zona de África, desde allí lo llevan hacia el Caribe y desde el Caribe se introduce a México. Lo que sí es un hecho es que el cocotero de la costa del Pacífico mexicano llega a través de las exploraciones de los españoles. Se sabe que en 1569 el famoso navegante Álvaro de Mendaña lleva las primeras semillas del coco a Colima. Y a partir de ahí, bueno, pues también con la ruta del galeón desde 1571, que se puede documentar en adelante, pues también hay introducciones de coco. Ahora, una vez que llega al Pacífico mexicano, bueno, pues si seguimos a Álvaro de Mendaña, que desde 1569 ingresa a Colima, desde Colima se habría dispersado hacia lo que hoy es Jalisco, habría seguido por la zona costera hacia Michoacán, pero también de ahí hacia la zona caliente de Michoacán y pues hasta llegar a Acapulco y todavía más hacia Oaxaca. Hay dos fenómenos ecológicos muy interesantes que suceden tras la llegada del coco a nuestro país. Y uno es que hay desplazamientos de plantas nativas, de palmeras nativas como el cayaco, que son desplazadas por la palma de coco. Y otro fenómeno es que hay desplazamientos de los árboles madre del cacao, o lo que se llama el cacahuanantzin, porque la palma de coco llega en un momento en que hay una gran extensión de cultivo de cacao, que esta extensión la propician los españoles porque el cacao es un elemento de arraigo para los españoles en la costa y entonces el coco llega muy bien a las haciendas de cacao porque el cacao necesita de árboles madre y bueno, pues la palma de coco suple a ese cacahuanantzin o se convierte en la madre del cacao, ¿no? Y es interesante ver que este fenómeno también sucede en Filipinas porque a Filipinas se lleva el cacao. Es un cultivo que tiene mucho éxito y como podemos ver en esta fotografía, que es de una pequeña isla en las Visayas, que se llama Bohol, podemos observar que estos cacaos que están en las huertas familiares, pues digamos que esa media sombra la otorgan pues las palmas de coco. Entonces es un fenómeno ecológico que sucede en ambas partes del Pacífico. Tenemos también algunos mapas muy bonitos sobre esta vida de haciendas de palma de beneficio que se van creando a lo largo del Pacífico mexicano. Este, por ejemplo, es un mapa que procede del Archivo Histórico del municipio de Colima
Y bueno, pues también, que son delimitaciones de haciendas pequeñas, en particular es de 1720, y que dan cuenta de esa vida, de las que les voy a platicar en un momento más, que sucede en estas haciendas. Bueno, yo quisiera comentarles que empecé a hacer mi investigación sobre el coco a partir de una inquietud que tenía, que era el vino de cocos. El vino de cocos había alguna información, pero era realmente escasa. Sabíamos que era un aguardiente que se había hecho en Colima y bueno, pues que se había dejado de hacer en el siglo XVIII. Teníamos muy poca información y es a partir de entonces que yo empiezo a ir a Filipinas. La primera vez que fui a Filipinas fue en 2012, porque en Filipinas se sigue haciendo vino de cocos, allá se llama lambanog. Y bueno, pues había documentos coloniales que nos apuntaban a que había sido una producción muy importante, pero bueno, pues había habido escaso trabajo de archivo. Entonces, bueno, pues aquí pueden observar un mapa de las 2 zonas de producción de vino de cocos más importantes durante el siglo XVII. Una primera zona es la que he llamado el núcleo Colima-Motines, que es la parte de Colima y una parte de Michoacán, con numerosas haciendas de palma de beneficio. Las haciendas que producían vino de coco se llamaban de esa manera, haciendas de palma de beneficio. Y otro núcleo muy importante también fue el núcleo de Zacatula, Acapulco, que en realidad era el menos estudiado. También allí se desarrolló una actividad importante de vino de cocos, aunque digamos que la actividad económica fue de menor importancia que la primera. Bueno, este vino de cocos se producía normalmente en haciendas de palmas de los españoles, pero que trabajaba una cantidad importante de filipinos, ¿no? Quienes eran en realidad tanto los que obtenían la tuba como los que destilaban el aguardiente. En este mapa observamos cómo el vino de cocos llegó a comercializarse pues en diversos lugares de la Nueva España. El mapa nos indica una intensa actividad económica tanto en el occidente de México, en el centro de México, pero también en zonas mineras. ¿Por qué? Porque los mineros daban aguardiente a sus trabajadores para que soportaran pues extenuantes jornadas laborales, ¿no? Bajo tierra, a los mineros. Y bueno, pues no me voy a detener mucho, más bien voy a promocionar el libro El vino de cocos en la Nueva España, que se publicó el año pasado y sobre el que me voy a referir más adelante, en donde, bueno, narro toda esta historia de el vino de cocos en estos 2 núcleos productores y los lugares de consumo. Pero un elemento que sí me gustaría subrayar es la influencia del vino de cocos en los mezcales. Aquí observamos 2 fotografías. Una es del que se llama destilador filipino, que está en la provincia de Infanta, la isla de Luzón en Filipinas, y un destilador filipino para destilar mezcales en Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. Ya hay muchos trabajos que me anteceden y que apuntan a precisamente esta influencia asiática en la destilación de mezcales en México, ¿verdad? Esta es una fotografía del lambanog o el vino de cocos filipino y bueno, pues una botella genérica de mezcal. Yo quisiera recomendar ampliamente el trabajo de mi colega Ana Valenzuela, quien ha trabajado con lo que ella llama destiladores asiático-mexicanos, y es que no solamente han recibido una influencia filipina, sino también de China, incluso de la India. Entonces yo me apoyé mucho en su trabajo precisamente para ver este fenómeno de la influencia asiática en la producción de mezcales en México. Y bueno, pues este es el libro del que les hablaba, El vino de cocos en la Nueva España, que me siento muy honrada que he recibido este año el premio Francisco Javier Clavijero a la mejor investigación. Y bueno, pues si están interesados en el tema, les invito a que lo lean. Pero bueno, el tema del vino de cocos puede seguir, ¿no? Ya no tenemos vino de cocos, pero sí tenemos la tuba, nos quedó la tuba. Quienes hayan visitado Colima
pues sabrán que es la bebida más importante del estado, que es la bebida identitaria. No solamente hay tuba en Colima, sé que hay tuba también en la región de Acapulco, sé que hay tuba en la costa de Jalisco, no sé si la extraen ahí o se lleva de Colima, bueno, ese es un tema pendiente. Y me han dicho también que se vende tuba en costa de Michoacán. Entonces, bueno, hace varios años hice una investigación sobre cómo era el proceso de obtención de la tuba tanto en Colima como en Filipinas, y les voy a narrar una anécdota muy curiosa, porque cuando yo llego a Manila, pues empiezo a caminar por las calles, a conocer la ciudad, y me encuentro con esta fotografía que tomé en un poste de la luz que decía tubero y un número telefónico. Entonces, bueno, pues yo me emociono mucho y digo, aquí en Filipinas, pues son muy importantes los tuberos, al grado que tienen hasta su número telefónico para que la gente los llame. Entonces después le comento esto a un colega del Ateneo de Manila University y se ríe de mí porque me dice, Paulina, tubero quiere decir plomero aquí en Filipinas. Entonces, bueno, pues fue muy grande mi decepción y no hay tuberos en Manila, pero sí hay tuberos en las zonas rurales, tanto de Luzón como de las Visayas. Entonces, bueno, pues cuando yo les hablo de las Visayas, es esta parte central de Filipinas donde se observa el mapa, está en el recuadro rojo. Es ahí donde yo hice mi mayor investigación sobre la extracción de la tuba, concretamente en la isla de Bohol. Y en esta serie de fotografías que les muestro a continuación, pues es la comparación entre cómo primero se extrae la tuba. Lo que yo observé es que es un proceso realmente similar, desde cómo los tuberos pues montan, ¿no?, en la palmera. Para eso tienen que hacerle algunas hendiduras al tronco, cómo por ejemplo atan la inflorescencia de la que va a emanar la tuba. Lo que sí observé es que, por ejemplo, en el caso de Colima, como ustedes ven en esta fotografía, ya se utilizan materiales como plásticos, y en Filipinas, bueno, tratan todavía de pues usar materiales, digamos, naturales, ¿no? En lugar de una soga de plástico, pues tienen una hoja de la misma palmera, como lo pueden observar. Y bueno, pues ustedes deben saber que para tener buena tuba, pues hay que hacer unos cortes muy finos, como ven aquí. Y si un tubero no es atinado en el corte de la inflorescencia, bueno, pues puede mermar la producción de la tuba. Entonces, pues es algo, digamos, que tiene que aprenderse con el paso del tiempo. De hecho, tubero en Tagalog se dice mananangot o mananguete, Tagalog y Bisaya, y hace referencia al zangot. El zangot es un cuchillo con el que se le corta la inflorescencia. Entonces, de ahí la importancia. Aquí observan, pues, vendedores de tuba en el centro de Colima. La tuba de Colima es una tuba refrescante, es una tuba fresca. Tenemos al señor Hugo Fierros, que está vestido de indio, le dicen el indio tubero, con sus balsas, bueno, y a una señora. Esas balsas se le pone hielo y, bueno, conservan la tuba bastante fresca. Tenemos en contraste una fotografía de un mercado en Bohol, y si ustedes observan, la tuba es rojiza. ¿Por qué? Porque le agregan una corteza de manglar, que se llama Seriops tangal, y la tuba en Filipinas no es una bebida refrescante, al contrario, es una bebida alcohólica, porque llega a tener 6-7% de volumen alcohólico, es una bebida caliente, y se le considera como la bebida, bueno, de los pobres, porque pues la gente es barata, y la gente que no puede comprar una cerveza o alguna otra bebida alcohólica que se vende ya embotellada, bueno, consume la tuba. Esa es una referencia, bueno, que yo recogí a partir de mi trabajo de investigación. Y en Filipinas no se conoce la tuba fresca y natural como la de Colima. Entonces, hay que tener en cuenta que si bien
la forma de extraer la tuba es muy similar, es en la forma de consumirla donde cambia, ¿no? Y bueno, también hay que tener en cuenta que en Colima, en la época colonial, la tuba no era una bebida refrescante. También la tuba, todo apunta a que era una bebida alcohólica, como lo es hoy en día en Filipinas. Bueno, pues continuamos. La tuba se ha convertido en un elemento identitario para los colimenses, a pesar de que pocos colimenses saben que la palabra tuba es una palabra filipina, ¿no? En las entrevistas que hemos hecho, bueno, pues para los colimenses la tuba pues prácticamente es casi prehispánica, ¿no? Siempre ha estado ahí, al igual que la palma de coco. Y bueno, pues es parte de la tradición. Aquí observamos una figura en concha de un tubero y una creación artesanal de don Emilio Pinto Escobar, que bueno, ya falleció hace algunos años. Si a ustedes les interesa saber más sobre este proceso de elaboración de tuba, tanto en México como en Filipinas, los invito a que vean el documental que está disponible en YouTube y que se llama Hacer tuba en México y Filipinas. Quiero comentar también que a partir de que hicimos ese documental en 2013, pues después con los tuberos hemos regresado a preguntarles cómo están, y muchos nos han dicho que se sienten, que se sienten muy orgullosos de que hay extranjeros que llegan y les dicen, oye, te he visto en un documental en YouTube, y que son extranjeros de Alemania, de Austria, de Estados Unidos, de muchos países. Y bueno, pues eso nos da realmente mucho gusto. También en esta fotografía podemos observar cómo el Ayuntamiento de Colima apoyó a los tuberos y les brindó un nuevo puesto de tuba con motivos rangelianos, ¿verdad? Entonces, pues también si ustedes pasean por el centro de Colima van a poder apreciar estos cambios que se ha dado con los tuberos. Y bueno, pues dejamos un poco atrás el vino de cocos y la tuba y nos vamos al cocotero en la vida cotidiana. Bueno, pues el impacto del Cocos nucifera también se hizo evidente en la costa del Pacífico, en la arquitectura. Y es que se introdujeron las casas de palapa. Palapa también es una palabra no solo filipina, sino malaya, que se extiende, a otras naciones del sudeste de Asia. Y tenemos investigaciones que apuntan a que la técnica de la palapa, pues se introdujo debido a varios factores, a factores climáticos, porque es muy fresco estar bajo un techo de palapa, también a factores sísmicos, que cuando hay un sismo, pues se sostiene normalmente en pie una casa de palapa, y pues muchas otras razones, ¿no? Podemos observar palapas a lo largo del Pacífico mexicano, pues ahora también en la vertiente del Golfo, y esta es una fotografía de Lola Álvarez Bravo, de hace ya varios años, para la zona de Acapulco. Y si ustedes observan en esta fotografía, yo lo que me pregunto es que si es una Bajay Kubo en Acapulco. Bajay Kubo es el nombre genérico para las viviendas rústicas de palapa en Filipinas. Y pues esta casa es muy similar a muchas que se observan en todas las islas filipinas, que tiene unos troncos que elevan el nivel de la casa, porque en la parte de abajo, pues se puede usar tanto para tener animales de crianza, pero también para las inundaciones. Entonces, pues es una técnica muy típica del sudeste de Asia y que posiblemente, pues los filipinos la introdujeron también, ¿no? Tenemos también los cocos chocolateros, que consisten en la nuez del coco que se adornan con oro o con plata, y que los primeros cocos chocolateros llegaron desde Asia, pero posteriormente se establecieron talleres en la Nueva España donde se fabricaron ya aquí. Se les llamaba cocos chocolateros, porque ahí se solía tomar el chocolate caliente, y las familias más adineradas de la Nueva España tenían entre su cultura material vajillas de cocos chocolateros que llegaban a ser realmente muy, muy hermosos, ¿no? Tenemos también los impermeables llamados chinas.
Estos impermeables, bueno, pues eran hechos con las hojas de la palmera. Aquí tenemos una imagen de una china en el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y tenemos otra fotografía de una china que ahora se exhibe en el Museo de Artes Populares María Teresa Pomar. Desde el nombre de la china, bueno, pues nos remite a una influencia asiática. Y en esta otra fotografía, pues también es un impermeable, pero en un museo de Vigan, en Filipinas. Y aquí tiene la leyenda que, bueno, se llamaban Ananga, y que antes de que se introdujeran los impermeables de plástico, pues se seguían utilizando, ¿no? Es decir, que ahora ya son elementos de museos, ya prácticamente cayeron en desuso, pero algo que me llamó mucho la atención es que en Filipinas impermeable llamado Ananga, pues en Colima se le llamaba manga. Hay una persona que me dijo, es que mi abuelo siempre le decía las mangas a esos impermeables, y entonces pues es como un juego de palabras que nos evoca, ¿no?, esta realidad también filipina. Y bueno, pues dejamos atrás el coco, habría otros elementos, pero por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo aquí. Y es que también existe una influencia muy marcada del continente asiático y particularmente de los filipinos en la gastronomía de la costa del Pacífico. Y bueno, pues vamos otra vez a remitirnos al coco en el elemento gastronómico. Existen diversos recetarios novohispanos del siglo XVIII, que son los que más he consultado, en que podemos observar, por ejemplo, recetas para bocadillos de coco, para el modo de hacer la cocada, para hacer ante de coco, el ante de coco con piña y demás, ¿no? Entonces, seguramente esta influencia pues no solamente era de la costa, sino que también se llevó al centro de México y otros lugares. En mercados, por ejemplo, como el Mercado Obregón de Colima, podemos comprar todavía vinagre de tuba. Hay muchas familias colimenses que utilizan en la cocina el vinagre de tuba. Y bueno, para otras regiones más como la Costa Grande, hay un platillo típico que se llama guinatán. Y como pueden observar en la fotografía, guinatán significa, o guinatán o gata, algo que está hecho con leche de coco. Y es que este guinatán, pues es un pescado, es un cuatete que está bañado en salsa de leche de coco. Y bueno, pues se llama de esa manera, ¿no? Pues también hay otro tipo de platillos. Tengo una alumna que se ha titulado recientemente, a quien le codirigí la tesis, Maricruz Pisa, quien ha hecho un espléndido trabajo de la influencia filipina en la Costa Grande de Guerrero, y pues ha reportado, además de guinatán, otros platillos como linogao, por ejemplo. Si les interesa, pues ella y yo tenemos un artículo que se llama el guinatán, un platillo de origen filipino en la Costa Grande de Guerrero, con todo su recetario y su historia. Además del coco, bueno, pues nos llegan otras plantas tropicales, nos llegó el mango, nos llegó el tamarindo. El tamarindo sí llega en una época temprana, el tamarindo llega desde finales del siglo XVI a la costa del Pacífico. El mango ya es un poco más tardío, el mango ya es del siglo XVIII. Y es un elemento tan identitario que, por ejemplo, podemos observar en los murales del Palacio de Cortés de Diego Rivera, que cuando alude, digamos, a la época de la conquista, pues están algunos españoles en un mercado indígena y, por ejemplo, esta señora tiene a un lado los mangos, ¿no? Que en realidad esto no debe funcionar para época colonial temprana, porque mango llega ya hasta el siglo XVIII, pero es un ejemplo de cómo los mangos están muy relacionados también con la cultura mexicana. Y bueno, hay otro platillo del que existe mucho debate, que es el ceviche. ¿De dónde nos llega el ceviche? En Filipinas hay un platillo que se llama kinilaw. El kinilaw, bueno, pues es realmente nuestro ceviche tal cual, que también, bueno, tiene otros ingredientes ahora mismo, como incluso chile. Pero bueno, hay que saber que en Mesoamérica no existían los cítricos. Nosotros sabemos que algo muy importante para el ceviche, bueno, pues es el limón, ¿verdad?
otros elementos, bueno, mediterráneos como el cilantro, la cebolla. Y bueno, el kinilaw o el ceviche es una muestra de toda esta multiculturalidad que surge a partir de pues estos elementos culinarios de plantas que viajan, que vienen entre uno y otro lugar. El kinilaw tal cual es más cercano al ceviche de Perú, por ejemplo. En Perú el ceviche se le ha declarado, bueno, patrimonio nacional, ¿no? En su gastronomía. Y hay un debate muy fuerte sobre cómo se llega a crear el ceviche peruano, ¿no? Si tiene esta influencia asiática, si tiene raíces prehispánicas. Y bueno, pues es interesante verlo. La dificultad en la historia de la comida es que muchas veces no hay información suficiente o no se dejó un rastro histórico de cómo se fueron enriqueciendo las cocinas, pero por referencias indirectas es como a veces establecemos algunas hipótesis. Otro es el de las coyotas de Sonora, ¿no? Ya nos vamos muy al norte. A mí me llama mucho la atención que la forma de hacer las coyotas de Sonora, bueno, pues es muy similar a cómo se hace un dulce típico en las Bisayas, en Cebú, desde la forma, digamos, visualmente hasta cómo se confecciona. Y bueno, pues digamos las coyotas, bueno, pues no había piloncillo antes en Mesoamérica, no había trigo y bueno, pues también la pregunta, ¿no? ¿De dónde reciben la influencia gastronómica de las coyotas de Sonora? Quizás sea una influencia asiática. Bueno, pues es una pregunta que está al aire. Y como estos ejemplos en gastronomía podemos encontrar algunos otros, pero nos vamos a ir rápidamente a otra influencia asiática que es en los textiles. Y es que, como observamos en esta foto, hay una técnica de tinción que viene de Asia, que es el ikat, que se utiliza mucho en Filipinas, en la zona de Mindanao, que es en el sur de Filipinas, pero en otros países del sudeste de Asia. Y es que el ikat, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en que se le amarran unos hilos finamente antes de que se vaya a teñir, por ejemplo, una tira, ¿verdad?, de hilos, se le amarra un hilito, se tiñe, digamos que toda la proporción, y después, ya que está seco, se le quita este hilito, como pueden observar en las fotografías. Este es en una cooperativa de reboceros de La Piedad, y entonces pues se quedan de blanco. Y este blanco, una vez que se une, pues da origen a lo que llamamos el rebozo de bolitas, ¿no? Que es esta apariencia que da. Entonces, fíjense cómo este rebozo de bolitas, muy asociado a la cultura mexicana, pues también tiene una influencia asiática en la técnica de tinción, que es el ikat. Y bueno, pues hay muchos trabajos, me remito al de Amalia Ramírez Garayzar, que ha trabajado mucho precisamente con esta influencia asiática en textiles y en particular en rebozos en México. Y bueno, pues el paliacate, ¿no? Nuestro paliacate, tan tradicional en nuestra cultura mexicana, bueno, pues viene de la India. En realidad, tanto la forma que tenemos aquí, que es típica de la región de Persia y de la India, este símbolo que lo encontramos mucho, bueno, pues es una tela estampada que circula mucho desde el 18, pero sobre todo el 19, de una zona que se llama Pulicat en la India, como podemos observar en esta fotografía, pero es muy curioso que el diccionario de la Real Academia Española, cuando trata de decir qué significa paliacate, o sea, cuál es la raíz lingüística paliacate, pues tiene, como pueden observar aquí, que dice que es del náhuatl pal, que es color, y del yagat nariz, es decir, nada que ver, porque estamos acostumbrados a pensar que si no es mesoamericano, entonces es español, ¿no? O viceversa. Cuando en realidad no, cuando en realidad hay otro tipo de influencias que son o de África o de Asia y que no estamos acostumbrados a pensar que nuestra cultura mexicana, bueno, pues también tiene influencias de esos otros lugares, ¿no? En manifestaciones religiosas también existen algunos elementos a tomar en cuenta. Por ejemplo, el Santo Niño de Cebú. El Santo Niño de Cebú, bueno, pues es una historia muy bonita.
que si no me voy a detener mucho aquí, pero si están interesados los remito a este artículo en Lusitania Sacra, que escribimos Tomás Calvo y yo sobre cómo Magallanes, cuando va en 1521, le regala a los reyes de Cebú pues algunas imágenes religiosas, un santo niño. A la reina que bautizan como Juana le gusta mucho este santo niño, lo conserva, y muchos años después, cuando llega precisamente Miguel López de Legazpi, bueno, pues encuentran a este santo niño que parece haber sido el regalo de Magallanes, y bueno, pues hacen de eso toda una celebridad. Pues este culto del Santo Niño de Cebú se introdujo después hacia la Costa Chica de Guerrero, y tenemos documentos de 1780, de la década de 1780, que en esta zona de la Costa Chica de Guerrero se está, pues está rindiendo culto a este Santo Niño de Cebú. La Inquisición interviene porque no sabe quién es el Santo Niño de Cebú, y bueno, pues es una historia muy bonita. La cuestión es que Tomás Calvo y yo, al terminar este artículo, nos preguntábamos por qué había desaparecido el culto del Santo Niño. Nuestro trabajo lo retoma posteriormente un antropólogo, y él lo que establece es que el culto al Santo Niño de Cebú no desapareció, sino que se convirtió en un culto al Santo Niño Manuelito. Aquí observamos una imagen de la zona de veneración del Santo Niño de Cebú en la época colonial, 1780, y una imagen de cómo es hoy en día el Santo Niño Manuelito. Entonces, bueno, pues son elementos religiosos muy interesantes que suceden precisamente con esta influencia filipina, ¿no? Y bueno, pues otras influencias en la vida cotidiana, pues la pelea de gallos, la famosa pelea de gallos, que ahora en la costa de Jalisco sé que es importante, y bueno, en toda esta zona del occidente de México. Lo que yo sí tengo que decir es que la pelea de gallos se conocía por los españoles, porque a ellos les llega por Medio Oriente, pero quienes saben más de estos temas, los expertos, mencionan que por algunos elementos en las patas de los gallos parece que la pelea de gallos de la costa del Pacífico sí es una influencia que llega de los filipinos. Aquí observamos en el álbum de Gervasio Gironella de mediados del siglo XIX, pues una pelea de gallos en el exterior de una gallera en Filipinas, porque bueno, pues en Filipinas los gallos son realmente importantes. Otra anécdota es que estando en el aeropuerto de Tagbilaran, en la isla de Aklan, bueno, me tocó ver una cantidad impresionante de gallos que viajaron con nosotros en el avión, pero la manera en que los resguardaban junto, bueno, al equipaje y demás fue impresionante. Me dicen que los gallos ocupan un lugar preponderante en la cultura filipina. Aquí tengo algunas fotos de gallos que también tomé en la isla de Bohol, y bueno, pues me hace recordar también al trabajo del antropólogo Clifford Geertz, ¿no? Que él habla de pelea de gallos en Indonesia, pero que su trabajo pues perfectamente podría explicar la realidad filipina. Y bueno, pues ya voy terminando porque hay pues muchas otras influencias, pero por ejemplo en el aspecto lúdico, yo de niña, yo soy de Colima, yo de niña jugué el juego del charangáis, que también le dicen changáis, que son unos palitos que uno los eleva y bueno, pues tiene que golpearlos en el aire, ¿no? Este juego es típico de sudeste de Asia, pero también de China, y bueno, pues desafortunadamente ha caído en desuso, pero incluso el nombre de charangáis, ¿no? Changáis, sin tener muchos elementos, sospecho que también es una influencia que nos llegó de Filipinas. La manera de cargar los objetos con la burrita a la espalda, ¿no? Ese palo a la espalda se le llama burrita, bueno, pues para cargar líquidos sobre todo. Aquí tenemos imágenes de cómo en Filipinas y como en China, por ejemplo, es muy común. Pues seguramente también esta forma de cargar nos llega de Asia, ¿no? Porque en la época prehispánica, pues la manera de cargar era como los tamemes, como estamos observando en esta fotografía, pero realmente pues no hay como representaciones iconográficas que nos digan
que se cargaba como en muchas naciones de Asia. Y bueno, pues si están interesados en conocer un poco más sobre los temas de los que les he hablado, pues está el libro que publicamos Tomás Calvo y yo en 2016, México y Filipinas, Culturas y Memorias sobre el Pacífico. Se los recomiendo porque son muchos trabajos, tanto de mexicanos como de filipinos, sobre esta historia común, sobre estas influencias de ida y vuelta, en el baile, en la cocina, en aspectos religiosos, sí, en las plantas y en otros aspectos. El libro del vino de cocos en la Nueva España de 2018, al que ya hice mención. Este libro que de alguna manera también habla de estos viajes transpacíficos, que es la historia mínima de Filipinas, que acabó de publicar en 2019 por el Colegio de México. Y bueno, pues algunos otros artículos, capítulos del libro, como la enfermedad a bordo del galeón de Manila y cómo los marineros se abastecían en la costa mexicana del Pacífico, ¿no? Para evitar el escorbuto y demás. Y bueno, pues yo quisiera finalizar esta muy breve intervención. Digo, habría otros elementos a tomar en cuenta, pero pues se necesita más tiempo. Pero sí quisiera decir que la cultura asiática, y más concretamente la cultura filipina, es nuestra cuarta raíz. Si duramos mucho tiempo para reconocer a la cultura africana como nuestra tercera raíz, pienso que en este momento, después de investigación de varios colegas, estamos en la posibilidad de decir que la cultura asiática y en particular la cultura filipina es nuestra cuarta raíz, y que bueno, difundamos esta información porque tenemos que celebrar que la cultura mexicana es una cultura mestiza y es una cultura rica en tradiciones. Y bueno, pues en Filipinas la manera de decir gracias es salamat, salamat po, muchas gracias. Y pues si tienen alguna duda o comentario, estoy a sus órdenes, este es mi correo electrónico. Y bueno, una vez más, pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima.